Buenos días, me llamo Manuel Valero Domènech y le presento mi comunicación sobre el método hermenéutico de Baruch Spinoza. Que procede de su estudio del método histórico crítico. Si la familia de Bento se hubiese quedado en Portugal o en España, no hubiese entrado en contacto con el método científico de la época. Este método científico lo aplicó en primer lugar a la ética y la metafísica, dando lugar a su método geométrico. Pero también se atrevió a aplicar el procedimiento de las ciencias naturales a los libros santos, dando lugar a este método histórico crítico que forma parte de su hermenéutica. El, el mismo Baruch Spinoza hizo una gramática de la lengua hebrea para que el hebreo se utilizase de una manera viva, en la línea de las tesis de Lutero, que se podrían resumir con las expresiones de veritas hebraica y sola escritura. Aquí ya no se ve. En este ambiente protestante y científico de Holanda, Spinoza y todos los judíos tuvieron más libertad de hacer innovaciones en los estudios religiosos. Eh, entonces Spinoza utilizó este método científico novedoso y lo aplicó a los libros santos, y el protestantismo enseguida aceptó esta hermenéutica bíblica. Sin embargo, al magisterio de la Iglesia le costó un poco más tiempo en aceptarlo. En la actualidad ya todos los teólogos usan el método histórico-crítico de Spinoza, pero se ha excluido de la filosofía, se incluye más en la teología. Los objetivos general, el objetivo general es el estudio de este método hermenéutico de Spinoza, y consideramos que está en la línea de la teología judía, porque Spinoza continúa las reflexiones de Maimónides, de Enza. Los objetivos específicos son, el primero, que Spinoza aplicó el método científico novedoso al estilo de los libros santos, y el segundo específico, que por esta innovación fue expulsado de la sinagoga. La metodología utilizada es el estudio de las mismas fuentes escritas en latín y también en hebreo, porque, como dice Deleuze, parece que en la misma ética los escolios están traducidos del hebreo. También hemos consultado libros y artículos actualizados de los 5 últimos años, y también manuales clásicos que hemos encontrado en el Google académico, en la biblioteca de la UNED, de la Universidad Autónoma, de la Biblioteca de Montserrat, la Facultad de Teología de Cataluña y la UNIR. La discusión Lo novedoso de Spinoza fue aplicar la variante del método geométrico, el método histórico crítico, también a la interpretación de la Biblia, por lo cual fue acusado de ateísmo en toda Europa. Además, muchos autores consideraban que Spinoza hizo algo malo en contra de la comunidad judía.
que le causó la expulsión. Sin embargo, algunos estudios actuales relacionan a Baruch con su tradición judía, sobre todo, y en concreto su método hermenéutico sigue la línea de los teólogos judíos medievales y sus textos, como el Tratado Teológico Político, parece que están llenos de religiosidad y de fe y, bueno, pues no fue aceptado en su momento. En cuanto a los resultados, todos los contemporáneos de Spinoza criticaron su método hermenéutico. En 1670, de modo anónimo y con el pie de imprenta falso de Hamburgo, publicó su Tratado Teológico Político, abreviado a partir de ahora Tratado TTP, donde aparece su método histórico crítico, pero el autor es identificado y es criticado por todos, judíos, protestantes, católicos. Nadie lo aceptó. Sin embargo, en la actualidad, su método hermenéutico, como decíamos, es utilizado por toda la teología. Spinoza nos indica que se propone examinar íntegramente y con toda libertad de la escritura, como lo dice en el capítulo 9 del Tratado Teológico Político. Su método histórico crítico es racional y extrae sentido de la escritura a partir exclusivamente del texto y su contexto, lo que Spinoza llama la historia de la escritura. El método científico histórico crítico es fundamental para conocer los hechos históricos del pasado, que consiste en autentificar los textos, depurar lecturas dudosas, conocer diversas significaciones de las palabras, investigar la historia de los autores. Spinoza es reconocido como uno de los principales iniciadores del método histórico crítico de la investigación bíblica. Su manera moderna de leer la Biblia desde sí misma, rechazando tanto el magisterio de la Iglesia católica y judía como la de la tradición, fue un desafío para los estudios históricos. Sin embargo, la hermenéutica filosófica actual, según Gadamer, en su obra Verdad y Método, no incluye la hermenéutica que inició Spinoza con su método histórico crítico en la religión, sino a otros ámbitos de la cultura. Es decir, la hermenéutica actual nace de la hermenéutica bíblica, pero no la incluye. En el capítulo 7 del Tratado Teológico Político, por ejemplo, vemos cómo Spinoza nos explica que Moisés no es el autor del Pentateuco. Moisés no es el autor del Pentateuco. Y aparte de estudios de Ibn Enza, considera que fueron varios autores. Para que el método bíblico esté de acuerdo con el método de las ciencias naturales hay que consultar a la misma escritura sagrada. Así como para conocer la naturaleza se interroga a la misma naturaleza, nos dice Spinoza. Y como las revelaciones y los milagros exceden el entendimiento humano, hay que descartarlos. En el capítulo 2... Siempre estamos en este texto fundamental del Tratado Teológico Político. Spinoza nos explica cómo las revelaciones estaban acomodadas a las opiniones de los profetas. No eran hechos sino opiniones fruto de su imaginación. Este conocimiento imaginativo que exceden al alcance permitido al espíritu humano. En el capítulo 6 nos explica que los milagros son fenómenos extraordinarios, en los que siempre se mezclan las opiniones y los juicios de los que se narran. Bueno, pues una de las cosas fundamentales para estudiar los libros santos es el conocimiento del hebreo. Sin embargo, el hebreo también tiene limitaciones. Hay muchas ambigüedades. Además, en el hebreo no hay vocales. El método de Spinoza también requiere conocer la historia de los libros de la Escritura.
Pero esta historia suele ser para muchos desconocida porque ignoran quién fue el autor de cada libro. Como decíamos, Spinoza con su método histórico crítico descubrió que Moisés no era el autor del Pentateuco. Moisés no fue el autor del Pentateuco. Sí, que escribió algunas obras, pero no todo. Y lo legitima con su método histórico crítico. Spinoza descubrió con este método que con tal como se pensaba en aquella época, pues no era Spinoza, Moisés no era el autor. Spinoza nos dice que muchas veces también desconocemos el tiempo y la ocasión en las que se escribieron estas obras. Ahora en la actualidad, la moderna arqueología nos ha dado muchas explicaciones de los datos temporales que en la época de Spinoza aún no se conocían, pero bueno, Spinoza fue capaz de llegar a esta verdad que se sabe en la actualidad de que Moisés no fue el autor del Pentateuco. En otras ocasiones dice Spinoza que hay que interpretar, por ejemplo, la palabra fuego, que utiliza Moisés para referirse a Dios diciendo que es fuego. Entonces, Moisés ha creído que Dios es fuego, pero se encuentra que Moisés afirma igualmente que Dios no tiene ningún parecido con las cosas visibles. Se encuentra en las expresiones de Moisés este hecho. Entonces, Spinoza considera que es la misma escritura donde hay que pedirle una respuesta a este interrogante. Así, analizando la lengua hebrea, el judío holandés considera que partiendo del uso de la lengua se aprende que la palabra fuego se toma también por cólera y envidia. Y este es el sentido más adecuado que habría que coger. Entonces se puede concluir que Dios es fuego. Él quiere decir que Dios es celoso. Dios es celoso. Dios. Esta sería la interpretación más adecuada. Entonces, esta afirmación es contraria a la verdad de las cosas, pero dado que Moisés no enseña en ninguna parte que Dios está exento de pasiones, nosotros debemos admitir que esta era la verdadera opinión, porque es una pasión en los celos y Moisés no dice que Dios no utilice estos sentimientos. Ezra ya en la Edad Media en Zaragoza había también descubierto que Moisés no podía ser el autor del Pentateuco, lo que pasa que en su época no podía decirlo. Se le considera, por lo tanto, un predecesor del Tratado Teológico Político, y en este sentido Spinoza sigue la tradición de sus compatriotas judíos y no está haciendo nada malo por innovar. Lo que pasa es que su propuesta no fue entendida en su época y por eso seguramente lo excomulgarían, lo echarían de la sinagoga. Además, Spinoza utiliza nuevos argumentos a los de Ibn Emra. Añade nuevos argumentos para considerar que Moisés no es el autor del Pentateuco. Uno de ellos es que quien habla de Moisés habla en tercera persona. Exalta la grandeza y afirma que es el más grande de los profetas. No se puede decir uno mismo que es el más grande de los profetas. Y que nadie ha conocido hasta ese día el lugar de su sepultura. Tampoco puede hablar de sí mismo después de su muerte. Esto no ha sido el propio Moisés quien lo ha escrito, dice Spinoza. Por otra parte, ciertos lugares son designados en el Pentateuco con nombres que no han estado en el tiempo de Moisés. Por ejemplo, en el libro de los jueces, en el capítulo 18, en el versículo 19, nos enseña que la ciudad ha recibido este nombre mucho tiempo después de la muerte de Josué. Esto es lo que aparece en el Tratado Teológico Político en el capítulo 8. Se podrían multiplicar estos argumentos, pero lo que es necesario remarcar es que si Spinoza niega
que Moisés ha escrito el Pentateuco todo entero, admite, no obstante, en nombre del principio de interpretación de la Escritura, por ella misma, que Moisés ha escrito lo que la Escritura le atribuye, unos pequeños textos, expresamente como el libro de la guerra contra Amalek, esto sí. Spinoza demuestra que todo el Pentateuco no ha sido escrito por Moisés y que, por consecuencia, no es herético, cuando se somete a este libro a una prueba según su método histórico-crítico. La tesis del Tratado Teológico-Político es la de que el Pentateuco, los libros de Josué, los jueces, Samuel y Reyes, han sido escritos por un solo autor, y considera Spinoza que en aquella época podría ser Esdras. Spinoza da importancia al hebreo. Deleuze considera también que en la ética los escolios están pensados desde el hebreo, mientras que las otras partes del latín. En el Tratado Teológico Político, Spinoza nos dice que el estudio del hebreo es imprescindible para poder interpretar los libros santos. Su manual se llama El Compendio de Gramática de la Lengua Hebrea y también aparecen aspectos fundamentales de su filosofía. Guadalupe González nos ha traducido este manual al español. Sin embargo, él dice que hace una gramática diferente a la que existía, una gramática para estudiar la Biblia. Él dice que hace una gramática viva para que se utilice el hebreo. Sin embargo, también se basa en los libros santos. También Spinoza crea neologismos, palabras que no aparecen en la Biblia, contraveniendo las reglas respetadas durante muchos siglos, que indicaban que había que separarse lo mínimo de la lengua bíblica. Spinoza nos dice que su intención es hacer una gramática de la lengua griega, no de la escritura. Nos dice que muchos eran los que habían escrito sobre la gramática de las escrituras, pero ninguno ha escrito una gramática de la lengua hebrea, y en la actualidad es la que utilizan los judíos, entre ellos. Sin embargo, la única fuente de estudio del hebreo sigue siendo la Biblia. Y bueno, y además en Israel parece que usan más el árabe que el hebreo. Uno de los aspectos importantes del estudio de la crítica es el estudio de los profetas y de los milagros. La profecía y los profetas. Y los milagros. La profecía es una iluminación de la inteligencia que se explica por el contacto del intelecto agente con el intelecto pasivo. Pero mientras que, según Aristóteles, el intelecto pasivo tiñe el medio entre la sensibilidad y la imaginación de una parte y el intelecto agente por otra parte, ciertos filósofos árabes consideraban el intelecto pasivo como semejante a otras facultades del alma, particularmente a la imaginación. Maimónides insiste de una forma particular sobre la importancia de la imaginación en el don profético. Imaginación. De entre todos los profetas, es Moisés quien ha alcanzado en vida el grado del intelecto adquirido. Solo él recibía la inspiración de Dios y la intervención de un ángel. Los profetas no estaban seguros de la revelación de Dios por la revelación misma, sino que necesitaban también algún signo. Salomón, el rey filósofo, no tenía don profético. Al contrario, los hombres incultos, e incluso las simples mujeres, tenían el don profético. La imaginación es viva y exuberante en la gente inculta, incapaz de dominarla. En el capítulo 10 del Tratado Teológico Político, aplica Spinoza el método histórico-crítico a los profetas. Los milagros. El autor empieza diciendo que, así como los hombres
Llaman divina a toda ciencia superior a la inteligencia humana, así también encuentran la mano de Dios en todo fenómeno cuya causa es generalmente ignorada, pero eso no significa que sea un salto en la naturaleza. Mientras la naturaleza sigue su curso, nos imaginamos que Dios está ocioso, y recíprocamente, cuando Dios obra, el poder natural parece que queda en suspenso y sus fuerzas ociosas, de modo que se establecen así dos potencias distintas, la divina y la natural, siempre determinada por Dios, en cierto modo, o como creen, creada por Dios. Para el pueblo tiene como único medio de adorar a Dios y los milagros, y así lo refieren todo al poder y a su voluntad. De esta manera, suprimiendo las causas naturales, transforman el orden de las cosas y representan el poder de la naturaleza encadenado por Dios. Aplicando su método de arqueología antropológica, nos dice Spinoza que si buscamos el origen de estos prejuicios, debemos remontarnos a los primeros hebreos. En aquella época, las naciones paganas de entonces adoraban a dioses tan visibles como el sol, la luna, la tierra, el agua y el aire, para convencerles de su error, para demostrarles que esas divinidades débiles y tornadizas dependían de un dios invisible. Referían los milagros presenciados por ellos, esforzándose en demostrar sus narraciones que el dios que adoraban gobernaba toda la naturaleza y de exclusivo provecho de ellos. Al proponer a los lectores de la escritura su nuevo método de interpretación de la escritura, por la escritura Spinoza se propone en primer lugar designar los prejuicios de la teología. Uno de los más tenaces consiste en creer que el canon de la escritura es la palabra misma de Dios y que el texto de la escritura no sufre ninguna modificaciones. En conclusiones, las preocupaciones religiosas le permitieron a Baruch Spinoza desarrollar su método hermenéutico, así como su estudio de la óptica, en su trabajo de pulidor de lentes, le facilitaron profundizar en su otro método geométrico aplicado a la filosofía. Pero por esta innovación de usar el método científico a los libros santos fue catalogado de ateo y quizás también expulsado de la sinagoga. Gracias por su atención, eso es todo, adiós.